ante variaciones de la tasa de interés, ¿sí? ¿Qué pasaría en la economía si la tasa de interés baja? Aquí nos está haciendo esa pregunta. Y yo ya les había dado hace un rato la respuesta. Si la tasa de interés baja, el dinero se pone barato, ¿sí? O relativamente barato. Al colocarse relativamente barato, las empresas van a solicitar créditos. Van a solicitar créditos para hacer inversiones, para crear empresa, para comprar maquinaria, para ampliarse, lo que sea, ¿sí? Es decir, la inversión sube. Las empresas piden dinero y ese dinero lo destinan a inversión. Como la inversión es un gasto, ¿sí? Es un gasto dentro de la demanda agregada, bueno, contablemente la inversión no es un gasto, ¿no? O sea, digamos, como la inversión, mejor, la inversión hace parte de la demanda agregada, entonces, si la inversión sube, la demanda agregada va a subir, ¿sí? Haciendo que la curva se desplace hacia arriba. La curva se va a ir desplazando hacia arriba. Como hay más inversión, más empresas, pues hay una mayor inversión autónoma, mayor consumo autónomo. La línea se traslada de manera paralela hacia arriba, hacia la derecha. Y eso nos lleva a que encontremos un segundo punto de equilibrio entre la demanda y la renta, que sería este punto de este cruce de aquí. Lo encontramos ahí, lo trasladamos a la gráfica de abajo y nos permite encontrar el punto 2, el punto Y sub 2 con I sub 2, ¿sí? Si unimos esos puntos, podríamos perfectamente crear unirlos y encontrar una gráfica, ¿sí? Pero me gustaría que miremos la tercera situación, o la segunda situación mejor, en la que, ¿qué pasa cuando la tasa de interés sube? ¿Sí? Si la tasa de interés sube, la inversión baja, porque el dinero es más costoso. La gente no va a pedir prestado, las empresas no van a pedir prestado. Incluso va a haber un retiro de dinero de la economía y se va a depositar en los bancos o en títulos o en bonos porque como la tasa de interés es atractiva, la gente va a querer esa rentabilidad y eso hace que haya un menor consumo y por ende la demanda agregada va a disminuir, haciendo que la curva se desplace hacia la izquierda, ¿sí? Se cae la demanda agregada y nos lleva a que encontremos un tercer punto de equilibrio, ¿sí? Un tercer punto de equilibrio, y sub 3, copiarlo y sub 3, acá abajo también me faltaba colocarlo, ¿sí? Y tenemos tres puntos en la gráfica de abajo, una renta Y sub 1, Y sub 2 y Y sub 3 y las tres tasas de interés. Si unimos esos puntos, nos permite encontrar la curva IS, ¿sí? Es decir, la curva IS representa el comportamiento de la renta ante variaciones en la tasa de interés. Si la tasa de interés baja, la renta sube, ¿sí? Si la tasa de interés sube, la renta baja. Bajaría hasta Y sub 3, se me olvidó colocar esto. Bueno, listo. Tenemos entonces, en conclusión, la curva IS representa el comportamiento del mercado de bienes y servicios, ¿sí? Y mide cómo se afecta la renta nacional por variaciones en la tasa de interés. Si la tasa de interés sube, si va a Y sub 3, la renta va a caer a Y sub 3. ¿Por qué? Porque hay menor demanda, ¿sí? Hay menor demanda y hay menor demanda porque la inversión cae. Y si la tasa de interés baja,
la renta va a subir, hay mayor producción en la economía. ¿Por qué? Porque la inversión sube y eso hace que la demanda agregada suba, hay mayor consumo, ¿de acuerdo? Uniendo esos puntos, obtenemos la curva IS. Cualquier punto sobre esa curva representa equilibrios del mercado de bienes y servicios por variaciones en la tasa de interés que reflejan nuevos niveles de producción. Esa es la curva IS. ¿Comprendido, muchachos? Para ir a la curva LM. ¿Alguna pregunta? Profe, sí, una preguntita es que, o sea, la línea que se traza en el plano del mercado de bienes y servicios de 45 grados, o sea, eso representa la relación de que cada valor o sea, no entiendo eso, cada valor que se demanda A afecta al ver, ingreso. sí, o sea, a ver, lo que pasa es que las unidades en la demanda son iguales a las unidades en la producción, ¿sí? Acá tendríamos en la demanda 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá abajo también tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ¿Sí? esa es la gráfica de la demanda y de la oferta. Ok, ok. Sí. Cualquier punto sobre ella sería la pareja en el plano cartesiano 1,1, 2,2, 3,3. O sea, sería igual la demanda y la Porque producción. porque la demanda es igual a la oferta, ¿no? Exactamente, la demanda se hace igual a la oferta. Todo lo que Ah, demanda el mercado de la demanda agregada es igual a lo que producen todas las empresas. ok, gracias. Listo. Bueno, vamos con la siguiente curva. La curva LM representa el equilibrio del mercado de dinero a partir del comportamiento, también igual que el anterior, de la tasa de interés y de la cantidad de dinero en el mercado. ¿Sí? Entonces, la otra mirábamos tasa de interés y producción. Ahora vamos a ver tasa de interés y cantidad de dinero en el mercado. Proviene de su nombre en inglés, es Liquid Preference and Money Supply Equilibrium, que significa preferencia por la liquidez y el equilibrio de oferta monetaria, LM. Igual que en la gráfica L de IS, necesitamos dos gráficas. Necesitamos dos gráficas para construirla. En la primera gráfica vamos a encontrar el mercado de dinero, es decir, la oferta y la demanda de dinero, y en la segunda gráfica vamos a construir la curva LM. Primero, habíamos dicho que la oferta agregada, la oferta de dinero la define el Banco de la República. Independientemente de cualquier otra situación, el Banco de la República es quien define qué cantidad de dinero circula en la economía. ¿Sí? Él es el que dice van a haber 1000 unidades, 2000 o 3000 o 4000 unidades. No depende de los resultados del mercado, sino que es una constante del Banco de la República. Obviamente la puede variar, ¿sí? Pero únicamente el banco. Por eso es una paralela. A cualquier nivel de tasa de interés, la oferta monetaria es la misma, ¿sí? Podríamos incluso decir que la oferta monetaria es una oferta autónoma, igual que el consumo y que la inversión. Una oferta necesaria para que exista el dinero en la economía. Y el equilibrio se presenta en el mercado de dinero entre la oferta y la demanda, ¿sí? La demanda de dinero es una curva con pendiente negativa en la que se relaciona la tasa de interés y la oferta y la cantidad de dinero en circulación. ¿Sí? La M, que es la cantidad de dinero, la masa monetaria, perdón, y la tasa de interés. Si la tasa de interés sube, la demanda de dinero va a ser baja, vamos a demandar poco dinero, como miramos antes, y si la tasa de interés baja, pues vamos a demandar más dinero. Esta tasa de interés es la misma de la gráfica 2, es decir, podemos trasladarla. Podemos trasladar esa tasa de interés y a ese nivel de tasa de interés existe un nivel de producción. ¿Sí? Cada punto del equilibrio del mercado de dinero genera un punto para la creación de la curva LM. Cuando se presentan cambios en el mercado de dinero, se va definiendo los puntos para la elaboración de la curva LM.
habíamos dicho que el mercado, que la demanda de dinero, la letra L, está en función de la renta, ¿sí? En función directa de la renta y en función inversa de la tasa de interés, como lo acabamos de mirar ahorita. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede si la renta sube? Si hay más producción, si hay mayor empleo, la gente demanda más dinero, ¿sí? Es decir, si hay mayor renta, hay mayor demanda. Y si hay mayor demanda de dinero, quiere decir que la curva se va a desplazar hacia arriba. Se va a demandar más dinero. La curva se mueve hacia arriba. Con eso encontramos un segundo punto de equilibrio, ¿sí? ¿Qué pasa con los productos? ¿Qué pasa con el precio de cualquier producto cuando la demanda sube? Baja. ¿Qué pasa con el precio cuando la demanda sube? ¿Sí? Supongamos que la selección Colombia va a la final del Mundial de Fútbol y las boletas están a 1.000 pesos y todos queremos boletas. ¿Qué pasa con el precio? El precio sube porque pues hay más, digamos que de deseo por ese bien. Exactamente. Igual el dinero es un producto, ¿sí? Y si estamos demandando más dinero bajo condiciones normales de mercado, ¿sí? No una pandemia, bajo unas condiciones normales de mercado, la tasa de interés va a subir. Va a subir porque el Banco de la República, cuando se demanda mucho dinero, el banco trata de frenar esa demanda para evitar la inflación, ¿sí? Cuando la gente tiene mucho dinero, la gente consume más. Y si se consume más, no solo sube el precio del dinero, sino que sube el precio del pan, del azúcar, del carro, de todo, ¿sí? Y eso se llama inflación. Entonces, para evitar eso, el banco sube la tasa de interés y aquí lo miramos que es de manera automática. La tasa de interés va a subir. Pero entonces, miren, hay una mayor renta. Entonces, la tasa de interés subió, encontramos un punto más alto a raíz de que hay una mayor producción. ¿De acuerdo? La tasa de interés, la renta sube, hace que la demanda de dinero sube, la curva se desplaza hacia arriba, encontrando un nuevo punto de equilibrio de la tasa de interés, y esa tasa de interés más alta se presenta para un nivel de producción más alto. ¿Sí? Lo contrario que habíamos visto en la gráfica anterior, porque estamos viendo ahora desde el punto de vista del dinero, no de los bienes. La situación contraria, no pasa nada, la situación contraria se presenta cuando la renta disminuye, ¿sí? Cuando la producción cae, cuando no hay empleo, cuando la renta baja, la gente demanda menos, ¿sí? Se requiere menos dinero. O sea, si hay menos renta, se requiere menos dinero en la economía y las personas, el gobierno y las empresas demandan menos dinero, haciendo que la curva se desplace hacia abajo, ¿sí? Encontrando un tercer punto de equilibrio. Miren que la oferta ha permanecido quietica. La tasa de interés baja y esa tasa de interés baja es para un nivel de renta más bajo. Si unimos esos tres puntos, encontramos la curva LM, ¿sí? Es decir, el comportamiento de la tasa de interés, que tiene una demanda, tiene una pendiente positiva. A mayor tasa de interés, mayor renta, y a menor tasa de interés, menor renta. O lo contrario, ¿no? A mayor renta, una mayor renta se traduce en una mayor tasa de interés. Y una menor renta se traduce en, perdón, una mayor renta se traduce en una mayor tasa y una menor renta se traduce en una menor tasa de interés. Esas serían las dos curvas. Perdón, ¿qué pasó aquí? Esas serían las dos curvas, la curva IS y la curva LM. La idea es encontrar un equilibrio entre las dos curvas, ¿sí? Aquí estamos plasmando las cuatro gráficas que hicimos, ¿sí? La curva IS que está en la parte de arriba a partir de los movimientos de mercado, el mercado de dinero que está en la curva izquierda, y aquí estamos mezclando las dos gráficas, la curva IS y la curva LM. Ese punto de cruce de las dos, de la curva IS y LM, nos muestra el equilibrio macroeconómico de acuerdo con el modelo ISLM, es decir, ahí estaríamos, ese sería el punto de la renta
de equilibrio para una tasa de interés de equilibrio. Esa sería la renta con la que el mercado satisface las necesidades de bienes y servicios y está ofertando y demandándose la cantidad de dinero suficiente para mantener el equilibrio. Es decir, cualquier perturbación que se presente de ese modelo, pues puede causar cambios de los movimientos de las gráficas, ¿de acuerdo? Ahora, la cosa es la siguiente. El objetivo del gobierno, o el gobierno tiene varios objetivos, ¿no? El crecimiento del PIB, la estabilidad de precios, la generación de empleo, etcétera. Y todo esto, esos objetivos los logra o los busca o busca alcanzarlos a través de la aplicación o la implementación de medidas de política económica, que son la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal afecta a la curva IS, ¿sí? Afecta al mercado de bienes y servicios. Y la política monetaria afecta al mercado de dinero, ¿sí? Política fiscal, mercado de bienes y servicios, política monetaria, mercado de dinero. Veamos lo siguiente. Esta es esta curva de aquí. Esta gráfica, la pasamos acá, es esta gráfica de aquí, ¿sí? Para que no nos confundamos. Nos dice que los desplazamientos, que se presentan desplazamientos de la curva IS, sea hacia arriba o sea hacia abajo. Vamos a leer esta parte. La curva IS se desplaza hacia la derecha, es decir, de IS sola a IS1, cuando se incrementa el consumo autónomo o la inversión autónoma o el componente, o se incrementa el gasto público, ¿sí? O la otra es que se disminuyan los impuestos. O sea, se incrementa el consumo, se incrementa la inversión, se incrementa el gasto público o se disminuyen los impuestos. Cualquiera de esas situaciones puede llevar a que se desplace la curva IS hacia arriba. Y lo contrario, cuando se disminuye el consumo o la inversión o hay menos gasto o los impuestos suben, la curva IS se desplaza hacia abajo, ¿sí? Situaciones como la que acabamos de vivir por la pandemia, que no obedecen a acciones determinadas o predeterminadas o estudiadas, digamos, planificadas, sino que son eventos del mercado que afectan el consumo o la inversión, se llaman perturbaciones del mercado o perturbaciones de la economía. Había una pregunta, no la alcancé a leer, compa. Perdón. Cuando suben hacia la derecha y cuando bajan. Cuando suben hacia la derecha y cuando bajan hacia la izquierda. A ver, suben, o sea, se desplazan hacia la derecha cuando hay cuando hay un crecimiento de la curva y cuando hay un crecimiento del mercado, ¿sí? Cuando acá, cuando acá se presenta una mayor, quiero que miremos la gráfica. Cuando se presenta un mayor consumo o una mayor inversión o un mayor gasto público, se presenta un desplazamiento de la curva IS hacia la derecha, ¿sí? Hacia arriba. Y cuando hay menor consumo, menor inversión o menor gasto público, se desplaza hacia abajo. Se desplaza hacia abajo también cuando hay mayores impuestos y se desplaza hacia arriba cuando hay menores impuestos. ¿De acuerdo? Cuando no obedece, ese desplazamiento no obedece a situaciones de mercado previas, sino que son ajenas, eso se conoce como perturbaciones del mercado, es decir, situaciones no previstas. Les ponía el ejemplo de la pandemia, ¿sí? Una situación de crisis social, un invierno, digamos, ¿sí? Un verano largo, situaciones que afecten la demanda y que afecten el consumo y la inversión. Pueden ser que afecten hacia arriba o hacia abajo, sea positivo o negativo, ¿sí? Perturbación no siempre es negativa. Puede ser una perturbación positiva que hace que el mercado se dispare hacia arriba. Y cuando se afectan variables como el gasto público y los impuestos, es decir, que dependen de acciones previas, de acciones pensadas, de acciones tomadas por el gobierno, se conocen como política fiscal. Vale, entonces, hay dos tipos de acciones que mueven la curva IS: las perturbaciones de la economía y la política fiscal. Perturbaciones de la economía por variaciones del mercado y de la inversión, ajenas
a las decisiones del gobierno. Y son política fiscal cuando el gobierno implementa el gasto público o cambia o aplica o elimina o lo que sea los impuestos. Esto afecta el mercado a través de la política fiscal. Cuando la política fiscal afecta positivamente, es decir, hay mayor gasto público, hay menores impuestos, se conoce como política fiscal expansionista o expansiva. Y cuando es lo contrario, cuando se disminuye el gasto público o se incrementan los impuestos, se conoce como contractiva. Miren que en estos días de pandemia, que pues lastimosamente la situación, pero pues el ejemplo es muy válido, el gobierno aplicó muchísimas políticas fiscales expansivas. Disminuyó algunos impuestos, eliminó otros impuestos, aplazó el pago de impuestos, aumentó el gasto público, hizo transferencias de dinero para gasto público, ¿sí? Esas eran todas políticas expansivas, fomentando la economía, ¿sí? Para salir de esa crisis que nos llevó a un menor consumo y a una menor inversión, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es recuperar el equilibrio para que la renta no caiga, para que la renta no se vaya a caer, sino mantener ese Producto Interno Bruto. Y sin embargo, estamos viendo en las noticias que las estimaciones del Producto Interno Bruto que calcula el Fondo Monetario Internacional, planeación nacional, el Banco de la República, todas apuntan a un Producto Interno Bruto negativo. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que el resto del año pues se sigan aplicando políticas expansivas para fomentar o sacar adelante la renta. Y esos son los movimientos de la curva LM. La curva LM también se mueve hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de que de que sean políticas monetarias, ¿sí? Entonces la curva se desplaza por variaciones de la política monetaria. La política monetaria la define única y exclusivamente el Banco de la República. Es el Banco Central, ¿sí? Es el Banco Central, pero el Banco de la República es el que es en Colombia el banco central, es el que define la política monetaria a través de la implementación de manejos de la tasa de interés, a través de los encajes legales. Por la tasa de interés ya la hemos manejado, el encaje legal, no sé si estamos viendo un ejemplo de expansión monetaria, creo que no tenemos el ejemplo todavía. Bueno, a través del encaje legal, el encaje legal o coeficiente de caja es el depósito que reciben es el ahorro que hacen los bancos o la reserva que tienen los bancos para proteger a los ahorradores. ¿Sí? Cada vez que uno de nosotros hace un depósito en el banco toma ese dinero y lo presta, ¿no es cierto? La idea del banco es ese, recibir dinero y prestarlo. Esa es la idea que tiene el banco o su objetivo central. Pedir, nosotros regresamos al banco y el banco lo presta. Pero el banco tiene que dejar un ahorro, una reserva, eso se llama reserva legal o encaje legal o coeficiente de caja. Si el coeficiente de caja se disminuye, el banco tiene más dinero para prestar y se convierte en una política monetaria expansiva. Si el encaje legal sube, hay menos dinero para prestar y la política sería una política fiscal contractiva. En esos días el encaje legal bajó para que los bancos tengan más dinero para prestar. La tasa de interés disminuyó. También son políticas expansionistas, ¿sí? La idea es favorecer el crédito, o sea, que sacamos con la economía en crisis y con el dinero guardado. Entonces, se han aplicado políticas fiscales y políticas monetarias para sacar a la economía de la crisis, ¿de acuerdo? Ese es, señores y señoras, el modelo ISLM, el modelo que busca explicar el comportamiento de la economía desde el punto de vista del mercado de los bienes, desde el punto de vista del mercado del dinero y la implementación de la política monetaria y la política fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Señor. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? Este es el marco teórico, este es el contexto teórico que les quería explicar para que sepan de dónde vienen las curvas. En las gráficas, como vamos a ver más adelante, no hay que hacer todo este proceso, únicamente la IS y la LN, no es más. O sea, la gráfica que está aquí, digamos. Vamos a mirar el ejemplo. Este es un ejemplo
similar al que ustedes tienen que desarrollar en la guía de actividades. ¿Sí? Tenemos un mercado de bienes y tenemos un mercado de dinero. Vamos a encontrar el equilibrio, vamos a ver qué pasa cuando se afectan políticas fiscales y monetarias y qué pasa cuando se afecta una política combinada o políticas combinadas, ¿sí? Tanto unas como otras. Nos da el ejercicio unos valores, nos dice que el consumo es igual a 150, que ya sabemos que ese es el consumo autónomo, el consumo que no depende de nada, que tenemos que tenerlo porque de lo contrario pues no subsistimos. Y nos dice que más 0,87 por YD. 0,87 es la proporción marginal al consumo y YD es el ingreso disponible. La renta después de quitarle los impuestos. Igual la inversión, tenemos una inversión autónoma, una inversión que tiene que darse para que las empresas se sostengan, y otra parte de la inversión que depende de la tasa de interés. Miren que es negativa, ¿no? Menos 1000. Es negativa porque es inversa a la tasa de interés. O sea, si la tasa de interés sube, la demanda de dinero baja, si la tasa de interés baja, la demanda de dinero sube. El gasto público, que es constante, ya sabemos por qué, y los impuestos, que son de 400. Listo, ya tenemos toda la información. Y el mercado de dinero nos dice, perdón. El mercado de dinero nos dice que la demanda de dinero, MD, es igual a 0.20Y menos 900I. La demanda de dinero depende positivamente de la renta, ¿sí? Y depende negativamente de la tasa de interés. Entonces, una parte del dinero se afecta por la renta, esa Y que es positivo, y una parte se afecta negativa, que es la tasa de interés. Igual, se demanda menos cuando la tasa de interés baja. Y la oferta monetaria, que es constante, es decir, es autónoma, no depende del mercado, sino que depende de la decisión del Banco de la República, pero que puede variar como lo vamos a mirar en el ejemplo. ¿De acuerdo? Esa es toda la información que necesitamos. Con esto vamos a crear nuestro modelo ISLM. Lo demás son recordar las fórmulas básicas que nos dictaban en el álgebra del colegio, ¿sí? Reemplazando los valores. Consumo más inversión más gasto público. Consumo 150 más 0,87Y más inversión 320 menos 1000Y más 800 del gasto público. Aquí tenemos una YD, que es el ingreso disponible, y ya sabemos que el ingreso disponible es igual al ingreso menos, aquí está, el ingreso menos el impuesto, ¿sí? El ingreso no lo conocemos, pero el impuesto sí lo conocemos. Lo reemplazamos, sería 0,87 por Y menos 400 para tener el ingreso disponible. Matemáticamente hacemos todo el despeje, multiplicamos 0,87 por Y, sería 0,87Y, menos 400 por 0,87 nos daría 3,48. Hacemos las sumas y restas a que dé lugar aquí, y nos da el resultado que la Y, que es la única variable que estamos buscando, que hay dos variables, ¿no? La Y y la tasa de interés. Vamos a despejar la renta, que es lo que estamos buscando. Es igual a 922 menos 1000I sobre 0.13. Aquí se podría hacer una operación adicional. Podríamos decir que Y es igual a 922 sobre 0.13 menos 1000I sobre 0.13. Pero nos da exactamente lo mismo. O sea que con que lo dejemos hasta ahí es suficiente. Ahora sí vamos al mercado de dinero. El mercado de dinero, tal como su gráfica lo muestra, sí, se está grabando. Creo que sí. Dios quiera que esté grabando. Sí, claro que sí. El mercado de dinero se presenta, el equilibrio del mercado de dinero se presenta donde la oferta es igual a la demanda. ¿Sí? Entonces, gráficamente, aquí tenemos, perdón, desde el punto de vista de la fórmula, diríamos que la demanda de dinero es igual a la oferta de dinero. Demanda es igual a 20Y menos 900I igual a 1300. 20Y menos 900I igual 300. Despejamos la Y
para que tengamos la misma variable, es decir, tenemos la información para la curva IS, tenemos la información para la curva LM. Sí, con mucho gusto, yo les comparto. Por ahora entendamos y lo demás todo es de ustedes, no hay problema. Este mercado de bienes es la curva IS, ¿sí? IS. Y este mercado de dinero es la curva LM, ¿cierto? Estamos hasta ahí, ¿no? Estamos buscando el equilibrio entre las dos, es decir, donde IS se hace igual a LM. Así igualamos las dos fórmulas. Esta fórmula es igual a esta fórmula, Y es igual a Y. Entonces, tenemos que como Y es igual a Y, tenemos toda esa fórmula, 922 menos 1000i sobre 0.13, igual a 1300 más 900i sobre 0.2. Aquí en estas dos fórmulas tenemos una sola variable, que es la i de la tasa de interés. La despejamos y nos va a dar como resultado 15.4 entre 17, entre 3 y 17. Esto es igual 15.4 dividido entre 317. Sí. Eso nos da 0.048, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a expresar en porcentaje. Para poderlo expresar en porcentaje, lo multiplicamos por 100. Al multiplicarlo por 100 nos queda 4.86%. ¿Estamos ahí? Clases de matemáticas financieras. Para poder convertir un número en porcentaje, lo multiplicamos por 100. Lo multiplicamos por 100 y le colocamos el porcentaje. Por lo tanto, para quitarle el signo de porcentaje a un número, lo que hacemos es dividirlo entre 100 y el signo de porcentaje se elimina, ¿sí? Entonces aquí, porque seguramente harán la operación 15.4 entre 317, no les va a dar 4.86, le da 0.0488, perdón. 88. Es por los redondeos que se han hecho acá. Es lo malo de hacer redondeos durante un proceso, ¿vale? Algún decimal se cambia. Lo cambiamos a porcentaje y nos da 4.86% la tasa de interés de equilibrio. Como aquí su nombre lo dice, de equilibrio, y estamos diciendo que esta fórmula es igual a esta fórmula, es decir, que el IS es igual a LM, vamos a reemplazar la I en IS y vamos a reemplazar la I en LM, y nos debe dar dos valores iguales, ¿sí? Aquí está. Reemplazamos en la curva de IS, nos da 6.718, y reemplazamos en la curva LM, nos da 6.718. Es muy probable que no les dé exactamente igual. ¿Por qué? Por los redondeos de los que estábamos hablando. Si ustedes hacen las fórmulas con el 100% de los decimales, es decir, háganlo en Excel para que no estén redondeando ni copiando números, les van a dar las fórmulas exactamente iguales. 6.718. Es decir, a una tasa de interés del 4.86, la renta es de 6.718. El Producto Interno Bruto es de 6.718 millones de dólares, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y la tasa de interés bancaria es del 4.86%. Esa es nuestra primera gráfica, ese es nuestro primer punto. Luego viene la política fiscal. Habíamos dicho que la política fiscal afecta al mercado de bienes y servicios, no afecta el mercado de dinero. ¿No hay pantalla? ¿Me dicen que no se ve la pantalla? Yo sí la veo. Sí, estamos en... Dice aplicación de política fiscal, la pantalla que estamos mirando. Al compañero le pasó algo con la pantalla. Revisa, por favor, porque está funcionando bien. Listo, gracias, Nixon. Gracias, Juanita. Bueno, la política fiscal afecta el mercado de bienes y servicios. No afecta el mercado de dinero. ¿De acuerdo? Por eso, nos dice que hay un incremento en la política fiscal, hay un incremento en el gasto público. Opa. Si es un incremento en el gasto público, que pasa de 800 a 900, estamos hablando de una política expansionista. ¿Sí? Estamos hablando de una política expansionista. Calculamos nuevamente
la curva IS, igual que lo que hicimos antes, solo que en vez de colocarle 800, colocamos 900 y nos da un nuevo valor de la curva IS, que es este valor que está aquí. Ese valor que acabé de colocar en rojo. La curva LM se mantiene, la misma, no le hicimos nada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de política fiscal, el mercado monetario se mantiene quieto. Hacemos la igualdad, lo mismo, hacemos la igualdad de las dos fórmulas, nos da como resultado una tasa de interés del 11.17%. Reemplazamos en la IS y reemplazamos en la curva LM y nos tienen que dar dos resultados iguales. Nos da 7002 para la curva IS y 7002 para la curva LM. ¿Qué tenemos aquí? A partir de la gráfica, esa gráfica estas sí las tienen que hacer, ¿no? Estas son las gráficas que se les está pidiendo. Tienen que hacer esta, y tienen que hacer esta y las que vienen, ¿no? Entonces miren, a partir de la gráfica inicial, a partir del equilibrio inicial del mercado, se presentó una política fiscal expansionista. La política fiscal expansionista fue un incremento en el mercado, en el gasto público, haciendo que la demanda agregada suba y con esto la curva de la demanda de la curva IS se desplaza hacia arriba. Ya sabemos por qué, ¿cierto? Ya sabemos por qué se desplaza hacia arriba, ya miramos en el proceso teórico. Como hay una mayor demanda, hay una mayor tasa de interés. Entonces, para una renta de 7.002, la tasa de interés también sube al 11.17%. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasa con la política monetaria. La política monetaria no afecta el mercado de bienes y servicios, ¿sí? Por eso miren, el mercado de bienes y servicios permanece igualito, 922 menos 1000i sobre 0.3. Esa fue la fórmula inicial que encontramos. Hay una política monetaria, nos dice que la política monetaria, en este caso el Banco de la República, aplica una política contractiva, disminuye la oferta, él sí lo puede hacer, disminuye la oferta monetaria, pasando de 1300 a 1200. Encontramos el valor de la fórmula de la curva LM para esta política monetaria. LM, aquí está la curva IS. Las igualamos, hacemos todo el proceso de igualdad aquí, lo que hemos hecho durante 3 veces más, y encontramos la nueva tasa de interés, 8.95%. Como fue una política contractiva, una disminución del dinero, entonces lo que se logra es un equilibrio de 6.403 por debajo del anterior y nos lleva, tenemos la gráfica inicial, y ¿qué pasa? Hay un desplazamiento hacia atrás, contractivo, de la política, por política monetaria se cae la curva de la demanda de la curva LM, haciendo que la renta sea más baja a una tasa de interés más alta, cosa que no es nada bueno para la economía, ¿no? Imagínense, la renta está bajando y la tasa de interés subió, ¿sí? Eso es algo que el Banco de la República nunca haría, lo hacemos aquí en el ejemplo para entenderlo, nunca haría, o sea, está frenando la economía, hay un retroceso económico, la producción se cayó, y aparte de que la producción se cayó, el mismo banco nos está colocando un freno que es la tasa de interés más alta. Entonces, esas son las contradicciones y pues, lo miramos aquí en el ejemplo, pero el Banco de la República, a menos que se presente una situación de una inflación súper gigantesca, una inflación inmanejable, que tengan antes de tomar otras medidas, pues se toma alguna política monetaria, haría una cosa como esta, ¿sí? De disminuir la cantidad de dinero en circulación para que se frene el gasto, para que la gente no tenga dinero para consumir, se caen los precios y a la vez se sube la tasa de interés para que la gente no pueda tener dinero de préstamo, ¿sí? Eso hace que la curva LM se vaya hacia atrás. ¿Qué pasaría si combinamos esas dos políticas? Ya teníamos las dos fórmulas, ya las habíamos encontrado antes. Está la curva IS, está la curva LM, es la que acabamos de encontrar en ese momento.
Hacemos la igualdad y miren la tasa de interés cómo se dispara. Se va para el 15.27% y la renta se va al 6.687. Entonces, de esta situación anterior, de aquí, la curva LM se va hacia allá, hacia arriba, haciendo que el nuevo equilibrio de la curva IS y la curva LM se encuentre en una tasa de interés del 15.27% con una renta de 6.687 de dinero, digamos, de producción, de Producto Interno Bruto. ¿De acuerdo? Entonces miren la forma como el Banco de la República, obviamente hay modelos mucho más elaborados, mucho más grandes, ¿no? Se llama, sobre todo en econometría, cuando vean econometría van a encontrar modelos económicos bien bacanos, bien interesantes, que les permite a ustedes entender los movimientos de la economía a partir de las estadísticas y de las variables económicas. Eso es lo que pasa en un modelo sencillo como el ISLM y la implementación de las políticas fiscal y la política monetaria. ¿De acuerdo, muchachos? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Eso es lo que ustedes van a hacer con su ejercicio, con el ejercicio de la guía de actividades. Van a explicar el proceso. No van a hacer la parte de arriba, únicamente es la parte matemática, que pues la parte matemática es demasiado sencilla. Desde aquí, esta parte de acá arriba era para que nosotros entendamos de dónde viene la curva IS y la curva LM. El ejercicio es desde aquí y las curvas y las gráficas son estas, son las que tienen que hacer, ¿sí? Independientes. Independientes, no hagan en una sola gráfica porque quedan un montón de rayas y uno no sabe qué es lo que están mostrando ahí. Entonces, tal como está aquí, cada gráfica independiente y la explican el movimiento y le pueden hacer flechitas indicando hacia dónde se mueve la una o se mueve la otra y con eso queda claro y más la explicación que ustedes van a dar sería más que suficiente. ¿De acuerdo, muchachos? Vale. Nosotros volvemos a la pantalla principal. Eh, no olviden por favor firmar su lista de asistencia. La diapositiva 49. A ver, vamos a la diapositiva 49. Listo, la 49. ¿Alguien pedía la 49? ¿Qué pasó aquí? Es la implementación de la política fiscal, ¿no? O sea, aquí se observa cómo se afecta al mercado de bienes y servicios porque se incrementa el gasto público. Eso hace que se presente un nuevo valor en la fórmula y hacemos el mismo proceso. La asistencia está al comienzo del chat. Al comienzo del chat está la asistencia. Aquí está, es un formato igual a este. Está en el chat. Está de primero. Aquí está. Es el de Gmail, ahí dice. Gmail. Por favor, no olviden registrar sus datos. Y, y también estoy grabando la presentación. Mañana les hago llegar en el foro, no, pues en el Skype, va a ser la grabación y no sé si se pueda copiar la grabación en la plataforma, no sé si se podrá copiar el enlace y lo podrán mirar. Mañana les coloco allá también para ver cómo está. ¿De acuerdo, muchachos? Espero que les haya quedado claro, que les haya quedado una base teórica interesante para comprender el tema. Profe, una preguntita, ¿dónde está la planilla de asistencia que no la veo en el chat?
Está al comienzo, pero ya les envió otra vez. ¿Esta? No, creo que esa no es. Espera, esa no es. Copiar. Esta sí es. Ahí les acabé de pegar. Listo, profe, gracias. Nixon me dice que no sales y no pudo firmar Nixon. Profe, tampoco no deja firmar, no sale la lista. En la última parte. A ver, ¿qué pasó con la lista de asistencia? Regálenme un segundo. Digo que detenemos la grabación ya por ahora.